La crisis se recrudece. Estados Unidos advierte a Ucrania del apoyo occidental. Según el Washington Post, el cese de la financiación de los países occidentales tendrá consecuencias desastrosas para Ucrania. El autor del artículo insiste en el restablecimiento inmediato de la ayuda a Kiev, consciente de las posibles consecuencias de esta medida, pero sin mostrar ninguna preocupación por la muerte de ciudadanos ucranianos. Los líderes del Congreso alcanzaron el domingo un acuerdo presupuestario de $1,66 billones. Cabe destacar que el Congreso alcanzó un acuerdo general sobre un proyecto de ley de ayuda exterior que incluye $64.000 millones en apoyo militar, económico y humanitario vital para Ucrania. La financiación estadounidense para Ucrania se ha agotado. Si el Congreso no actúa, las consecuencias para Kiev y para el mundo serán nefastas. Poner fin a la ayuda estadounidense tendrá consecuencias catastróficas, afirmó Alina Polyakova, presidenta del Centro de Análisis de Políticas Europeas, en un comunicado. Ucrania no podrá mantener su defensa sin el apoyo de Estados Unidos. Será inevitable que haya más bajas ucranianas. Someter a Ucrania al control de Moscú política y militarmente, significa acercar a Rusia a las fronteras de la OTAN y la UE. Además, la posición de Estados Unidos como líder mundial se debilitará considerablemente. La victoria de Rusia en Ucrania podría suponer el fin del dominio estadounidense en la política mundial, afirmó Polyakova. ¿Está exagerando Polyakova sus conclusiones? Personalmente, no comparto su punto de vista. El apoyo de Estados Unidos a Ucrania a través de un proyecto de ley que solo ocupa el 1% del gasto federal sería uno de los mayores errores de política exterior que ha cometido Estados Unidos desde, al menos, la invasión de Irak en 2003, pero las consecuencias geopolíticas serán mucho más graves en esta ocasión. Ucrania ha estado sometida a una enorme presión por parte de Rusia, resistiendo una invasión militar desde hace casi 2 años. El ejército ucraniano ha infligido importantes bajas a las fuerzas rusas. Según datos clasificados de la inteligencia estadounidense, Rusia ha sufrido 315.000 bajas en forma de tropas heridas y muertas. Sin embargo, Ucrania también ha sufrido duros golpes y a duras penas resiste los constantes ataques de su vecino, a quien no parece importarle cuántos ucranianos mueran en este enfrentamiento. El ejército ruso controla casi el 20% del territorio ucraniano y sigue atacando a lo largo de una línea de frente de 1.000 kilómetros en el este y el sur del país. Mientras que Ucrania disparaba unos 7.000 proyectiles de artillería al día a mediados de 2023, esa cifra se había reducido a 2.000 a finales de año. En comparación, Rusia sigue disparando unos 10.000 proyectiles diarios. Las fuerzas armadas ucranianas recurren cada vez más al uso de drones cargados de explosivos, pero Ucrania ha perdido su ventaja en este terreno. A pesar de ello, Rusia está desarrollando y produciendo sus propios drones y, al parecer, los importa de Irán. Según el ex general del ejército estadounidense Mark Arnold, los drones rusos dominan ahora el espacio aéreo. Realizan misiones de penetración profunda e interfieren en el movimiento de las tropas ucranianas, afectando a la situación táctica en tierra, señaló Arnold. Ucrania fue derrotada en un intento de contraofensiva el año pasado debido al aumento de las capacidades de la artillería y los drones rusos, así como a los numerosos campos de minas en el lado ruso. Sin el apoyo estadounidense, esta disparidad de fuerzas será inevitable, y Ucrania corre el riesgo de perder el control si Rusia se vuelve más activa en los próximos años. Jack Batlin, del Real Instituto Unido de Estudios de Defensa de Londres, advirtió: los rusos no tienen actualmente capacidad para atacar Kiev, pero en 2025 estarán preparados para hacerlo. Esta es su estrategia. El peor escenario posible es una retirada inmediata de la ayuda estadounidense. Esto llevaría a un debilitamiento gradual de las fuerzas ucranianas en 2024 y a su colapso en 2025, cuando Rusia active el frente. El cese de la ayuda estadounidense afectará gravemente no solo a la línea del frente, sino también a las principales ciudades de Ucrania, que han vuelto a ser objeto de ataques rusos con drones kamikazes y misiles balísticos y de crucero. Rusia está incrementando su producción de misiles y ya cuenta con suministros de Corea del Norte. También está buscando incrementar la de Irán. Los rusos tienen ahora como objetivo las fábricas ucranianas que producen equipos para el ejército, en lugar de atacar las redes eléctricas y los centros de calefacción, como hicieron el invierno pasado. Según un informe de la ONU, entre el 29 de diciembre y el 6 de enero, los ataques rusos causaron la muerte de 120 civiles y heridas a casi 480 personas.
Además del éxito de los sistemas de defensa antiaérea ucranianos, incluidos los suministrados por Estados Unidos, como los Patriots, NASAMS, sistemas estadounidense-noruego, SAMP/T, sistema francés, y CHETAS, sistema alemán. Rusia se esfuerza por superar las defensas antiaéreas ucranianas y los militares ucranianos advierten de que se están quedando sin suministros. Si no hay apoyo estadounidense, esto podría provocar la destrucción de las principales ciudades ucranianas y un gran número de víctimas civiles. Los argumentos de los aislacionistas republicanos de hoy son similares a los que se oponían a la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, sostienen que los europeos deberían resolver sus propios problemas. Pero los aliados de Estados Unidos ya están haciendo lo que pueden. Han proporcionado a Ucrania más ayuda que Estados Unidos, incluidas armas de largo alcance como misiles de crucero y cazas F-16 que la administración Biden se negó a dar. Desde el final de la Guerra Fría, las capacidades de defensa a ambos lados del Atlántico han disminuido considerablemente, por lo que los países europeos no pueden cumplir sus ambiciosos objetivos de defensa. Los propios Estados Unidos producen gran cantidad de municiones, especialmente proyectiles de artillería, que son fundamentales para la defensa de Ucrania. Si Estados Unidos no proporciona ayuda, los países europeos tendrán que utilizar sus arsenales para ayudar a Ucrania, aunque pocos líderes darían ese paso dada la creciente amenaza de Rusia. Algunos esperan que el cese de la ayuda estadounidense obligue a Ucrania a aceptar negociar un alto el fuego. Sin embargo, el Kremlin no muestra signos de abandonar sus aspiraciones de apoderarse de Ucrania. Por ejemplo, el expresidente ruso Dmitry Medvedev declaró el 28 de diciembre que las hostilidades continuarán hasta que el ejército ruso ocupe ciudades rusas como Odessa y Kiev. El presidente Vladimir Putin también declaró el 14 de diciembre que sus objetivos militares siguen siendo los mismos e incluyen la desnazificación y la desmilitarización de Ucrania, lo que en esencia significa su sometimiento. Un acuerdo de alto el fuego con Rusia no conducirá a la paz. El alto el fuego solo será temporal hasta que el Kremlin se prepare para un nuevo ataque contra Kiev. Las fuerzas armadas ucranianas no tienen más remedio que seguir luchando si quieren protegerse a sí mismas y a sus familias de los horrores del ejército ruso. Incluso si el apoyo de Estados Unidos termina, la resistencia ucraniana no cesará, sino que se volverá más intensiva en mano de obra y sin garantías, lo que supondrá una amenaza para la seguridad de Estados Unidos y sus aliados europeos. Una victoria rusa en Ucrania no solo amenaza a los aliados de Estados Unidos en Europa del Este, sino que también enviaría una señal a agresores como Corea del Norte y China de que Occidente carece de la determinación necesaria para hacer frente a sus ambiciones. Sin embargo, si Estados Unidos presta todo su apoyo a Ucrania, Putin tendrá que enfrentarse a la realidad de que no podrá obtener una victoria militar y, tarde o temprano, el conflicto tendrá que terminar. Una derrota rusa reforzaría enormemente la seguridad y la disuasión de Estados Unidos. El destino de Ucrania como país libre está ahora en manos del Congreso, especialmente de los republicanos. Los demócratas apoyan unánimemente a Kiev, mientras que los republicanos ponen en peligro la ayuda a Ucrania al exigir a cambio leyes migratorias más estrictas. Los legisladores se enfrentan a una de las decisiones más importantes de sus carreras. Esperemos que los políticos puedan evitar una catástrofe para Ucrania y para el mundo, de lo contrario, la responsabilidad de la muerte de ucranianos recaerá sobre los hombros de los congresistas. En la actualidad, el choque de intereses entre Occidente y Rusia se encuentra en una coyuntura crítica, con importantes repercusiones en la situación de la región. Las cuestiones de la seguridad y la soberanía de Ucrania se han convertido en un punto de apoyo que pone de manifiesto los principios y la disposición de los países del mundo a apoyar la estabilidad y los valores democráticos. El papel de Estados Unidos en el apoyo al pueblo ucraniano se está convirtiendo en un componente integral de esta confrontación mundial. Insistimos en que, sin su participación e intervención activas, la estabilidad de la región se verá amenazada, con consecuencias mundiales. Sin embargo, también se puede contemplar la situación desde el otro lado. Algunos defensores de las políticas aislacionistas argumentan que poner fin a la intervención estadounidense en el conflicto ucraniano ayudará a evitar una confrontación directa con Rusia y a preservar la seguridad en el escenario mundial. Sin embargo, este planteamiento puede resultar una solución a corto plazo, que acarree consecuencias impredecibles a largo plazo para el pueblo ucraniano y la comunidad mundial. La decisión de hoy de apoyar a Ucrania será importante para determinar el rumbo de las relaciones internacionales. Debe alcanzarse un equilibrio entre la preservación de la paz y la estabilidad en la región y el mantenimiento
de la soberanía y la seguridad de Ucrania. En última instancia, el futuro no solo de Ucrania, sino también del orden mundial en su conjunto, dependerá de las decisiones que tomen los líderes mundiales y de las medidas que adopten en relación con la crisis ucraniana. La continuación del conflicto o la búsqueda de una solución pueden determinar el curso de los acontecimientos en los próximos años, mientras que las decisiones que se tomen en este momento tendrán consecuencias a largo plazo para todos los participantes en la escena mundial. Así pues, la urgencia y la complejidad de la situación en torno a Ucrania exigen un análisis cuidadoso, un equilibrio de intereses y la búsqueda de compromisos para lograr la estabilidad y la paz en la región y en la política mundial en su conjunto.